Por eso, obviamente, ya a esta altura de las circunstancias, lo primero que quiero hacer es agradecer al pueblo puntano, a los vecinos y vecinas de San Luis, por habernos honrado con sus votos cuando nos eligen para ocupar estos lugares. Creo que esa elección se hace siempre pensando en que de alguna forma ayudemos a cambiar la realidad, ayudemos a cambiar esta realidad. Siempre creo que como sociedad intentamos mejorar el lugar en el que habitamos para que sea una sociedad más justa, más equitativa, más linda. En definitiva, creo y lo asumo de esa manera para que asumamos el compromiso de hacer efectivo el derecho a la felicidad. Eso que desde el inicio de los estados liberales es la piedra angular y es la razón de ser de los propios estados y por lo tanto la justificación de la existencia de la política y de todos estos cargos que ocupamos. Es que la gente, el ciudadano, la ciudadana, el pueblo sea feliz, en términos individuales y en términos colectivos. Y eso es una aspiración bien liberal. Y por supuesto, yo lo digo en mi caso, además como peronista, también bien peronista. Pero es bien liberal, eso hay que reconocerlo. Los padres fundadores de Estados Unidos ya dijeron este es el objetivo de la existencia del Estado. Y nosotros como peronistas dijimos exacto, la felicidad de quienes habitamos el suelo, y no es posible esa felicidad si no es una felicidad colectiva en definitiva. Pero bueno, por eso en principio agradecer al pueblo puntano, por supuesto a los trabajadores y trabajadoras del Consejo, con quienes compartimos más o menos cosas, pero en definitiva compartimos, bueno, en mi caso 4 años, que es muchísimo, al mismo tiempo siento que ha pasado rapidísimo, pero a los trabajadores y trabajadoras, fundamental. También digo, la existencia del sistema de derechos humanos tiene que ver con reconocer la existencia de la persona trabajadora, entonces obviamente a los compañeros y compañeras. Entre paréntesis, no intervine hoy, pero bueno, no es que quiero hacer un debate, pero bueno, sería deseable que los reconocimientos lleguen para todos y todas, es deseable, bueno, en la medida que se pueda, ojalá que así se haga. En particular, obviamente, en términos de pueblo y demás, al pueblo peronista, yo me debo, digamos, a una representación política y si bien venimos de diferentes extracciones, creo que la democracia nos invita a unarnos en este espacio, por lo menos para discutir, a veces con mayor intensidad que otras, pero bueno, en mi caso yo tengo que agradecer necesariamente al pueblo peronista, que en definitiva, bueno, es a quien además aspiro a seguir aportando y representando en el lugar que me toca. Bueno, mis compañeros, compañeras de bloque, que decirles, son amigos, amigas, así que gracias, creo que corro el eje político para llevarlo a lo personal y creo que es la mejor experiencia en ese sentido que me puedo llevar. A los adversarias políticas, también, por supuesto, corresponde agradecer, pero además de corresponder, creo por un deber ético, quiero agradecer, deseo agradecer. Porque me parece que la pluralidad es lo que necesitan estos espacios. La pluralidad de pensamiento, sobre todo, si pudiese ser pensamiento crítico, mucho mejor, pero por lo menos la pluralidad de pensamiento necesitan de estos espacios para que podamos traer acá lo que entendemos que son los problemas de nuestros vecinos y vecinas e intentar generar alguna solución. Y bueno, a los y las adversarias de estos últimos 2 años, además, en particular. Porque la verdad que en algunos momentos, diría yo, en varios momentos, entiendo que en mi mirada, por supuesto, no lo tomen a mal, pero han tensionado los límites de esta institución. Creo que eso ha sido parte de los debates intensos durante este tiempo y por lo tanto interpreto que se ha puesto en tensión también el sistema republicano y que es deber de todos y todas de alguna manera reencauzarlo y, como lo decimos a veces, lo hemos dicho en otras sesiones con otros términos, devolverle, entre comillas, la institucionalidad a este Consejo. Me parece que hay que poder registrarlo y sobre todo en momentos donde baja la intensidad hay que poder asumir que somos parte de un proceso y pasamos, un ratito, pasamos y después seguirán otros y otras y por lo tanto el objetivo central debería ser prestigiar esta institución. Y bueno, tensionar esos límites nos hace preguntarnos un montón de cosas, pero fundamentalmente, en mi caso,
me hace pensar en que debemos seguir haciendo muchos esfuerzos para seguir de alguna manera fortaleciendo la democracia. Cuando uno vive esa tensión, más allá del lugar que le toque o la representación política, creo que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la democracia. Sigo con mis apuntes hechos al pasar. Por supuesto, deseo y ojalá que la sociedad en general y en la política se priorice trabajar sobre las ideas y no sobre las personas. Me parece que tenemos que volver a construir política desde las ideas y no desde las personas. Tratar de restarle importancia a los personalismos, y lo digo como peronista, lo digo con la foto acá del general de esta obra maravillosa que la compañera Ponce me ha entregado. Digo, sin desconocer las referencias políticas, pero sí es importante que trabajemos sobre las ideas, y ojalá que la sociedad eso también lo empiece a reclamar cada vez más, que nos lo reclame en los ámbitos en donde nos desarrollemos políticamente, ideas y no personas. También un poco siguiendo las enseñanzas del compañero del Papa Francisco, ¿no? Ideas y no personas. También asumiendo que hay que atender la realidad, siempre la realidad. Y si nos abocamos a fortalecer un poco las ideas, probablemente podamos forjar o justamente fortalecer convicciones, firmes convicciones y no traiciones, y que esas circunstancias que se nos dan en la vida práctica y en la política en particular no sean asimiladas como una instancia más de la discusión o del debate público, porque no lo es, y porque más allá de los resultados o de los beneficios que pueden ser inmediatos y siempre coyunturales a los sectores que reciben ese tipo de conducta o se benefician de esa conducta, no nos hace bien como pueblo. Entonces ojalá que podamos trabajar para fortalecer las firmes convicciones, cualquiera sea el espacio político que elijamos transitar. Siempre, obviamente, digo, en el margen de la democracia, ¿no? Y bueno, sobre todo eso sí, para quienes entendemos que primero está la patria, luego el movimiento y luego las personas, para quienes nos enrolamos en ese esquema de pensamiento que no es un esquema peronista, podríamos decir tal vez justicialista en términos filosóficos, pero que en realidad representa el campo nacional y popular, ¿no? Y a los nacionalismos bien entendidos. Primero la patria, las instituciones, porque son las que deberían hacer posible que seamos felices, que es un derecho, Segundo, el movimiento, en nuestro caso el movimiento nacional y popular. Y tercero, bien atrás, las personas, que aunque necesitemos conducciones, las personas nunca pueden estar ni por encima de las ideas ni por encima de las definiciones de ese movimiento. Como para ir cerrando realmente, vamos a seguir trabajando, por supuesto, como voy a invocar un lema que no me pertenece, pero que lo utilizamos mucho. Vamos a trabajar todos los días, como siempre, para que cada vez haya más derechos y menos privilegios. Yo me siento privilegiado de haber trabajado acá, de haber trabajado entre comillas. Yo creo que que la representación política implica un esfuerzo en el sentido de valorizar eso, pero fundamentalmente implica una posibilidad que el pueblo nos da de tratar de aportarle lo mejor que tenemos en la mejor de nuestras versiones, Y obviamente, bueno, hace un ratito me entregaron esta obra de la compañera María Giovanni y Maciota. No puedo, ante esto no puedo, permítanme, no levantarla. Esta es una foto del compañero Perón del 71, de su exilio en Madrid. Más allá de por ahí las expresiones que la semana pasada tuve en relación al colega Silvestri sobre lo que le habían valido algunas de sus posiciones, que lo digo entre paréntesis y en esta ocasión hasta medio jocosamente, esto sucedió realmente. Y tenemos que pensar que se intentó eliminar una forma de pensamiento, una forma de sentimiento, una forma de habitar un territorio. Y de una forma de habitar el territorio y de hacer política de un gran espacio político que tendía como objetivo central la felicidad del pueblo.
Por eso, sí, para cerrar voy a leer la contratapa de esta obra, un pequeño párrafo de general que lo escribió en el contexto de la reforma constitucional del 49, que también, entre paréntesis, yo sigo preguntándome si podemos seguir sosteniendo que ha sido dejada sin efecto por un gobierno de FARC. Pero bueno, por supuesto que los principios del espíritu sigue estando y sus derechos están incorporados. Pero en ese contexto el general decía que lo fundamental de esa Constitución, decía, y lo leo, ¿no? En esto estriba lo fundamental: asegurar para el futuro de nuestro pueblo, para el futuro, que nuestro pueblo no pueda ser jamás esclavizado para servir intereses extranjeros, que nuestra nacionalidad sea un modelo en lo que a la justicia social se refiere para asegurar la felicidad presente de la nación. Tenemos derecho a ser felices hoy, no dentro de 2 años, ni dentro de 10, ni dentro de 15. Y es una obligación de quienes ocupamos cargos hacer lo máximo posible para que eso pase. Y que todas las peleas, las internas y lo que sea que nos suceda en la política, los abrazos y también los abrazos muchas veces de traición, no pierdan de vista que tenemos que trabajar para la felicidad, que es nuestra propia felicidad también. Bueno, nada, con esto yo cierro mi última intervención y gracias.